Excel provee de algunas funciones que nos ayudan a contar celdas que cumplen con ciertas condiciones, como el total de celdas que contienen un valor, o contar la cantidad de celdas que contienen números, o contar las celdas en blanco. En ocasiones queremos contar las celdas que no contienen un dato numérico o texto en Excel, es decir, contar solamente las celdas que están vacías porque nos representa una información relevante dependiendo de la construcción o estructuración del informe que tengamos a la mano. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos contar las celdas vacías o en blanco de una columna, una fila o todo un rango. Y Excel cuenta con una función que nos permite contar celdas vacías y es la función contar punto blanco. Esta función se engloba dentro de las funciones de contar junto con contar y contará. La función contar punto blanco es una de las funciones estadísticas que cuenta el número de celdas vacías o en blanco que hay dentro de un rango. Se usa para analizar el rango de celdas y devolver el número de celdas vacías. Esta función, como hemos indicado, regresa el número opuesto al regresado con la función contará. Se considera una celda vacía o en blanco todas aquellas que no contienen ningún valor numérico, de texto, fórmula o función. Las celdas que contienen fórmulas que devuelven texto vacío también se cuentan. En cambio, las celdas que contienen el valor 0 no se cuentan. La sintaxis de la función es: primero el signo igual, seguido del nombre de la función, contar punto blanco, y entre paréntesis el argumento rango. Como observamos, esta función tiene un solo argumento, el rango, el cual es obligatorio, y es el rango dentro del cual deseamos contar el número de celdas en blanco. El ámbito de uso de la función contar punto blanco es de gestión habitual, en cálculos estadísticos, en macros y anidadas a otras funciones. Se puede utilizar la función contar punto blanco especialmente si se cuenta con una información extensa. El uso de la función se restringe solo al libro activo en el que se esté trabajando, es decir, esta función no puede crear vínculos con otros libros, restringiendo por ello su utilidad. Si deseamos contar las celdas vacías en el rango que visualizamos desde B2 hasta C9, utilizaremos la función contar punto blanco y como argumento ingresaremos el rango desde B2 a C9, el cual contará las celdas vacías, y Excel nos devolverá como resultado 2, porque según se observa en ese rango hay 2 celdas vacías. A continuación, veremos algunos ejemplos prácticos del uso de la función contar punto blanco. Necesitamos saber la cantidad de celdas vacías o en blanco de la lista de números que visualizamos. Para ello, seleccionaremos la celda C4, donde insertaremos la función contar punto blanco. Clic al icono FX. De la lista desplegable seleccionamos la categoría Estadísticas. Luego, doble clic sobre la función contar punto blanco. Se abre el cuadro de argumentos de la función. Aquí ingresamos el rango de celdas donde se contarán las celdas en blanco. Y en este ejemplo es el rango desde A4 hasta A15. En ocasiones Excel detecta algún rango, como en este caso, que no es el correcto. Simplemente tendremos que eliminarlo y seleccionar el nuevo rango. Luego de ingresar el rango correcto, en el que deseamos contar las celdas en blanco, clic al botón Aceptar. Excel nos devuelve como resultado 3, que es el número de celdas en blanco. Vemos cómo la función contabiliza el número de celdas que no contienen ningún tipo de valor o función. Si borramos o introducimos más contenido dentro del rango, veremos cómo automáticamente la función vuelve a contabilizar el número de celdas sin contenido. Por ejemplo, si hacemos clic a la celda A11 y luego presionamos la tecla suprimir para eliminar el contenido de esa celda, automáticamente el resultado cambia. Ahora nos muestra 4 en la celda C4. Es decir, ha contado 4 celdas en blanco. En el siguiente ejemplo tenemos en el rango desde A19 hasta A27 el resultado de fórmulas y funciones ingresadas.
Deseamos saber el número de celdas vacías o en blanco en ese rango. Primero seleccionaremos la celda donde insertaremos la función, que es B29. Como sabemos, también podemos escribir la sintaxis de la función. Al ser esta una función sencilla porque trabaja con un solo argumento, podemos realizarlo. Empezamos ingresando el signo igual. Seguido, el nombre de la función, contar punto blanco. Como sabemos, a medida que ingresamos los primeros caracteres de la función, nos aparece en la parte inferior una lista con los nombres de las funciones relacionadas. En este caso, de contar. Doble clic sobre contar punto blanco para insertar la función y abrir paréntesis. A continuación, ingresamos el argumento rango, que en este ejemplo es el rango de celdas desde B19 hasta B27. Podemos escribirlo directamente o seleccionar el rango para referenciarlo. Si deseamos, cerramos paréntesis, aunque no es necesario porque Excel lo hará por nosotros al presionar Enter. Ahora observamos el resultado que nos devuelve Excel es 2, es decir, que en el rango especificado hay 2 celdas en blanco. Esta función en sentido estricto cuenta las celdas vacías, porque si una celda cuenta solamente con espacios, dará la sensación visual de encontrarse en blanco. Sin embargo, el espacio también es un carácter, por lo que esas celdas ya no califican como celdas vacías y por lo tanto no forman parte del conteo. Por ejemplo, si en la celda A20 ingresamos un espacio, primero seleccionamos la celda y luego barra espaciadora para ingresar al espacio y luego Enter, podemos visualizar que el resultado se actualiza mostrando el número 1, porque ya no lo va a contabilizar a la celda B20 como celda vacía porque contiene un espacio. La única celda vacía será ahora la celda B23. Se cuenta como celda en blanco debido a que su fórmula regresa el texto vacío. Es por eso que lo considera como celda en blanco y nos devuelve 1. En las próximas lecciones seguiremos viendo más sobre Excel.